Aleluya. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Qué bendición, una vez más, estar reunidos en la presencia de nuestro Señor. A ver con qué palabra hoy el Señor nos sorprende. Y como le vengo diciendo, estoy tratando de darle libertad al Espíritu. Y me toca acostumbrar porque tengo el televisor ahí, tengo la computadora acá y a veces quedo mirando para arriba. Así que hoy voy a mirarlo desde acá. Hoy voy a mirarlo, me voy a enfocar desde acá para que esperen un poquito. La verdad que ha sido una bendición porque a través de todo esto estoy también aprendiendo a manejar el Zoom, el Internet, con la IA, así que me está haciendo una bendición todo esto de las reuniones. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a la palabra. Hoy tengo ganas de pasar directamente a la palabra porque no sé cuánto se va a expandir el Señor. El domingo al final terminé dando la mitad del mensaje y hoy quiero completarlo porque justamente hoy quiero compartir con ustedes la revelación de cómo salir del pecado, que considero que la he puesto en práctica y siento que me ha dado resultados, sinceramente, a lo que era antes de conocer a Cristo, con lo que soy ahora después de conocerlo. Entiendo que el Señor hizo una gran obra conmigo, sé que me falta muchísimo, pero sé que voy en el buen proceso, porque siento los cambios en mi vida, lo siento en mi vida espiritual, lo siento en mi alma, lo siento en mi cuerpo, porque como les vengo diciendo, es muy importante que nosotros nos aprendamos a desglosar. El peor error que podemos cometer los creyentes es mirarlo como un solo cuerpo, lo que miramos en el espejo, y no poder interpretar que detrás de lo que vemos en el espejo hay un espíritu y un alma que funcionan de formas diferentes, tienen características diferentes, tienen necesidades diferentes, entonces tenemos que aprender poco a poco cómo tratar con cada uno de ellos. Pero lo interesante es, realmente es una tristeza que hoy no se esté predicando el Evangelio no sé si decir con la profundidad, pero con la dirección correcta. Porque es muy bueno predicar a la gente de profecías y de que sí, que con Jesucristo nos podemos superar y que nos podemos enriquecer. Y sí, todas las cosas son verdades. Pero esas cosas van a venir después que nosotros somos transformados internamente. Porque si la gente recibe una profecía y no se transforma internamente, se le dice que va a ser prosperada y no se transforma internamente, y todo eso al final va a ser hueco, va a ser vacío, va a ser sin sentido, al final se va a terminar perdiendo todo. Y Jesucristo era muy claro cuando predicaba el Evangelio y directo. Por ejemplo, si uno le dijera a una persona del mundo, ¿quién es? ¿Quién eres tú? Supongamos que usted le pregunte a una persona del mundo, ¿quién eres tú? Y el hombre te dice, no, yo soy un arquitecto, yo soy un ingeniero, yo soy un deportista. Pero no, yo no estoy preguntando qué profesión tenés. Yo no estoy preguntando si sos arquitecto, ingeniero, escribano, deportista, ama de casa. No, yo no estoy preguntando la profesión. Yo te estoy preguntando quién eres. Y en realidad, si esa persona te dice quién es, y te va a estar mintiendo porque él no va a saber exactamente quién es. Esto es una verdad muy clara. En realidad, la única respuesta, y escuchen bien porque esto es claro, cuando uno conoce el Evangelio, estas cosas son sumamente claras. Perdonen que tengo que habilitar a una acá. Cuando uno conoce verdaderamente el Evangelio, si la otra persona te va a dar una respuesta genuina, verdadera, lo único que te puede decir es que es el diablo. Esa es la única respuesta que te puede dar una persona que no conoce el Evangelio. Porque el Evangelio se trata solamente de tener la personalidad o del diablo o tener la personalidad de Dios. No hay una tercera personalidad. Esto es una lucha, esto es un conflicto entre dos espíritus que uno representa al mal y el otro representa el bien. El Señor Jesús representa el bien y el diablo representa el mal. Entonces, a cualquier ser humano que tú le preguntes que no tiene relación con Dios, por más bueno que sea, por más caricativo que sea, por más beneficencia que haga, por más... La única respuesta que te puede dar es el diablo. El Señor no da otra alternativa. Y el Señor hablaba con esa dirección, era muy claro. Habló del trigo y la cizaña. Trigo y cizaña. ¿Y qué dijo el Señor? Hay un solo enemigo. Hay un solo enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Entonces el Señor tiene un solo enemigo. Los otros somos una derivación de uno o del otro espíritu. Entonces, si vamos a la verdad, si una persona del mundo te quiere decir quién es, si te tiene que decir yo soy el diablo, no hay otra.
Y en el caso de los cristianos, y acá donde empiezo con el tema y es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque en el caso de un cristiano, el cual tú le preguntas, te estoy hablando de un cristiano que tiene varios años dentro de la iglesia, digamos más de 10. Si tú le preguntaras a un creyente que tiene más de 10 años en la iglesia, ¿quién es? La única respuesta que te debería dar es, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y uno dice, no, pero eso no es soberbia. No, por supuesto que no es soberbia, eso justamente es humildad. Eso es tener el corazón lleno de mansedumbre y te diste cuenta que la única forma de servir a Dios es metiendo a Jesucristo adentro. No hay otra alternativa. La única forma de servir a Dios es metiendo a Jesucristo en el corazón. Entonces, lo más lógico que un cristiano que tiene 10, 15, 20 años dentro de la iglesia, si le preguntan quién es, él debería saber y dar esa respuesta. Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, y porque ya Jesucristo tendría que estar viviendo dentro de él. O sea, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero es una respuesta totalmente ubicada para una persona que tuvo un compromiso con el Señor y tiene años dentro de la iglesia. Es lo más lógico, no es nada soberbio, no es nada arrogante, al contrario, es un hombre sumamente humilde que supo someterse a la voluntad de Dios y criar en su corazón al Hijo de Dios, que lo único que nosotros tenemos que preocuparnos en nuestra vida. Nuestro único objetivo, realmente, durante las 24 horas del día, sería ver si nosotros estamos dándole una formación mayor al Hijo de Dios. Cuando llegamos a la noche, nosotros tendríamos que pensar cuánto más hicimos crecer al Hijo de Dios dentro nuestro. No si gané más dinero, no si tengo una mejor casa, no si mi señora está embarazada, no si voy a poner una empresa. Eso es secundario, eso es secundario. Acá lo importante es que día a día, segundo a segundo, tú te preocupes por tener más a Jesucristo en tu corazón. Entiendo perfectamente que si le pregunto esto a un cristiano de 2, 3 años, la respuesta que me debería dar es, voy en el proceso a ser la sal de la tierra, voy en el proceso a ser la luz del mundo, voy en el proceso a ser el buen pastor. Y está correcto, es lógico, por el tiempo que tiene, va en el proceso, pero sabe a quién tiene que formar en su corazón. Pero esto es sumamente básico. Y justamente por eso de que la gente no entiende cómo funciona el ser humano, es que nos encontramos después con gente enferma, psiquiátrica, que de repente se aparece en una facultad con una metralleta y sale matando a 20, 30 alumnos, o quizás más, o en un shopping, y eso cada vez se va haciendo más común. ¿Y por qué? Porque la gente no ha entendido que es el fruto de una programación, y lo que uno está consumiendo constantemente, es lo que le empieza a dar la personalidad. Y de repente, seguramente que si a esa clase de gente le preguntan a qué se dedicaba, y seguramente te va a decir, yo estaba 4 o 5 horas jugando con los jueguitos de matar, y eso entraba. Entonces un día el hombre, o sea, lo que yo quiero hacerte entender es que hay personas que son bombas de tiempo, que no lo saben. Pero un poquito. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta noche, que hay mucha gente que son bombas de tiempo, que no lo saben. Y tristemente, dentro del cristianismo, hay mucha gente que es bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque mientras no se parametrice, mientras no se ponga los parámetros de la Biblia para vivir de acuerdo a la voluntad, automatizarse. En realidad lo que tenemos que hacer los cristianos es automatizarnos. ¿Para qué? Y para que la palabra funcione sola dentro nuestro. Si nosotros metemos la palabra, y lo que el resultado que vamos a tener es la cosecha de la palabra. Pero si nosotros no ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón y seguimos pasando 5 o 6 horas en el Facebook, o 3 horas en YouTube, juntándome con la chismosa de la esquina, con el drogadito de la vuelta, y al final, hermano, sos una bomba de tiempo diciendo que sos un creyente. Y esto es sumamente preocupante. Y por eso, después de tantos años, la gente patalea y se desnivela y se sale de la iglesia y va para un lado y va para el otro. ¿Y por qué? Porque nunca entendió cuál era el objetivo de su vida. Vivió desenfocado. Y entonces, lo que yo quiero a partir de ahora es, de acuerdo a mi experiencia, que considero que no es muy mala, porque entiendo que crecí en estos años que llevo dentro de la iglesia y he pasado por un montón de tribulaciones de todos los colores, te diría,
Pero me he dado cuenta que esta verdad fue lo que me cambió completamente, el entender que soy un ser programable, 100% programable, que yo no puedo hacer nada por mí mismo, que todo lo que hago necesito recibirlo de alguna manera de Dios, si quiero servir a Dios. Ahora, si quiero servir al diablo, bueno, no importa, miro cualquier cosa, escucho cualquier cosa, toco cualquier cosa, pero si yo quiero servir a Dios, cada día tengo que ser más cuidadoso, más preciso, más selectivo, no puedo estar en cualquier lado escuchando y mirando. Entonces, volvemos, la Biblia es un conflicto entre dos esencias. Mientras una persona no medita, por algo la Biblia llama el primer mandamiento de todos. Mientras el creyente no medita en el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y nunca va a entender el propósito exacto del Evangelio. El domingo pasado estuvimos hablando algo que si la gente lo entendió, su nivel espiritual crece, porque lo que estamos viviendo nosotros es un conflicto en el trono del cielo, en el trono del cielo. Todo lo que nosotros estamos viviendo, lo está viviendo Dios. Nosotros somos seres programables, tanto de la esencia mala o de la esencia buena de Dios. Pero todo el fluir de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros gestos, salen de ese trono. Salen de ese trono. Lo que pasa es que hay seres espirituales que toman la parte mala de ese trono y otros toman la parte buena. Por eso yo les decía que el trono es una revolución en este momento. Por eso cuando uno lee Apocalipsis se da cuenta enseguida, porque dice que del trono salen relámpagos, salen truenos, salen voces, porque es un conflicto interno dentro de Dios de acuerdo a lo que nosotros vamos tomando de él. Por eso el que ama a Dios, como el principal mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El que ama verdaderamente a Dios se enfoca solamente en darle paz, en darle alegría, en tratar de hacer lo bueno, en tratar de no meterse en disputas, en discordia, en divisiones, en tratar de perdonar, en tratar de sanar a otro. Ese es el que entendió realmente el objetivo, porque ya le digo, todo lo que nosotros vivimos es la revolución que está viviendo Dios dentro de él. Por eso él está esperando que cada ser espiritual, ahora especialmente los humanos, se definan si quieren seguir a Dios o quieren seguir al diablo para poner el punto final. Cuando el Señor ya ve que se definen todos, ahí viene el fin. Ahí el Señor toma la decisión de terminar, manda a su hijo, ¿y qué hace? A los malos al infierno y a los hijos al cielo. Y entonces ahí él va a vivir realmente feliz, porque Dios en este momento no se puede expresar como realmente quiere, no nos puede brindar el amor que él realmente quiere, porque ese amor ahora en el trono está contaminado. Por eso el Señor puso al Señor Jesucristo al lado de él como el prototipo al quien nosotros tenemos que imitar. Si nosotros realmente queremos llevarle paz a ese trono, y tenemos que imitar a Jesucristo. Hablamos el domingo también. Lo que hizo Jesucristo fue de ese ser que está sentado en el trono, hacerlo su Padre, porque Jesucristo pudo discernir entre lo bueno y lo malo. Él descartó de su esencia todas las cosas malas, porque no es que Jesucristo no vino a este mundo con la esencia mala, Jesucristo vino a este mundo con la esencia mala. Por eso el diablo lo podía tentar. Por eso no se enseña el Evangelio como se tiene que enseñar. La gente duerme espiritualmente, pero Jesucristo, el mal estaba dentro de Jesucristo. Lo que pasa es que él lo venció, si no, ¿para qué el diablo lo iba a tentar? Si el Padre lo mandó al desierto para que el diablo lo tiente, era porque el diablo lo podía tentar. Pero ahora Jesucristo, conociendo bien la voluntad de su Padre, convirtiéndose en la luz, y pudo deshacer todas las obras del diablo. Por eso Jesucristo, que en la cruz terminó con el pecado, porque él fue a la cruz, cargó todo el pecado dentro de él, en esa cruz, cargó todo el pecado dentro de él y nunca lo practicó. Eso es lo glorioso de Jesucristo, eso es lo maravilloso, que por más que el diablo le hizo de todo para sacarlo de la voluntad del Padre, y más en el trayecto del Vía Crucis, donde sabemos la clase de burlas y sufrimiento que le causaron de todo tipo para sacarle esa personalidad del Padre, y no lo pudo vencer el diablo, por eso lo tenía debajo de los pies. ¿Cuándo uno tiene al diablo debajo de los pies? Y cuando el enemigo te hace de todo por sacarte de la voluntad de tu padre y no puede, ese realmente es el que tiene al diablo debajo de los pies, el que si te pega en una mejilla y le pones la otra. Ahora, si vos le das en la otra mejilla y el diablo te tiene a vos debajo de los pies, si te piden la túnica, le das la capa. Si te pide que vayas una milla, vas dos. Entonces, eso es tener al diablo debajo de nuestros pies. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Entonces, Jesucristo en la cruz se llevó todo ese pecado, que no lo pudo vencer, y ahí nos trajo la libertad.
Por eso Jesucristo es el prototipo al cual nosotros debemos seguir. Ahora, tenemos que tener cuidado, y esto para mí es fundamental, y pongo muchísimo hincapié, en que nosotros no podemos confundir el conocimiento intelectual con la revelación de la palabra. Esto, hincapié tras hincapié, les voy a hacer, porque no te podés dejar engañar, pensando que de repente por conocer un versículo, ese versículo ya se te guardó en el corazón. Eso va de acuerdo a la meditación, porque versículos me podés recitar muchos, pero cuando vienen los momentos de prueba, yo siempre digo, y no se enojen, pero es la verdad porque yo les quiero sacar del engaño. ¿Qué creyente de 15 años no sabe que tiene que orar todos los días? Y yo te pregunto, ¿orás todos los días? ¿Qué creyente de tantos años no sabe que tiene que meditar todos los días? ¿Qué es lo principal? Tu día debería ser pura meditación. ¿Meditas? Que tenés que evangelizar todos los días. ¿Evangelizás? Entonces tenés un engaño. Sí, sabés que hay que orar sin cesar. Medita día y noche mi palabra. Pero no lo estás haciendo. Entonces hay una falla interna. Tenés el conocimiento acá, pero no lo tenés acá. Entonces, como te estás fallando en eso, podés estar fallando en otras cosas. Por ejemplo, yo quiero que vayamos ahora a Marcos, porque vuelvo a repetir, para mí agradezco y doy gracias que se salvó al apóstol Pedro, la situación que vivió el apóstol Pedro. Para mí me trajo una luz tremenda, porque me revolucionó el Evangelio. Digo, no, yo no puedo estar arriesgándome a pensar que tengo algo en mi corazón y si después no lo tengo y viene el momento de aflicción, y eso en un momento extremo. Y eso en un momento extremo. ¿Cómo hago para solucionar eso? Entonces, miren lo que dice Marcos 14. Marcos 14, versículo 27. Escuchen porque lo que pasa con Pedro es algo extraordinario, o sea, la locura de Pedro con el conocimiento intelectual, la locura que llegó a ser. Miren lo que dice. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Todo creyente sabe que lo que está escrito es invariable, inamovible. Lo que está escrito va a suceder 100%, por lo que está escrito fue lo que ya pasó en la mente de Dios. Ya todo pasó en la mente de Dios, ya todo aconteció, no hay nada nuevo, ya todo aconteció en la mente de Dios. Como vengo enseñando, Dios en su misericordia permite que eso que pasó en su mente se materialice para que nosotros veamos cómo nosotros nos comportamos en la mente de Dios. Y si estamos viendo que estamos haciendo cosas que no están de acuerdo a su voluntad, acomodemos nuestra vida, porque si no estamos yendo para el infierno. Eso es lo que quiere Dios que entendamos. Está haciendo misericordia. Si no te das cuenta que estás fornicando, que estás robando, que estás mintiendo y que estás en la iglesia diciendo que sos cristiano, y te estás yendo para el infierno. Por eso el Señor te da un día más de misericordia para que analices la palabra, veas si estás de acuerdo a su voluntad y endereces tu vida. Ahora, si vos querés vivir torcido, sos un loco, porque entonces tu destino es en el infierno. Más allá de que Dios ya lo sabe, vos todavía no lo sabés. Por eso el Señor te está dando la alternativa de que hoy tomes una decisión radical. Entonces Jesucristo dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, escuchen a Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no, dice Pedro. Jesucristo dijo, escrito está, todos se escandalizaréis. Y Pedro no. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Imagínense, retrucando algo que ya aconteció en la mente de Dios. Es una locura. ¿Pero por qué? Y porque él estaba convencido intelectualmente que estaba dispuesto a morir por Jesús. Cualquier cosa, maestro, hasta la muerte, porque lo sigue diciendo. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, y ya lo marcó directamente Jesucristo, que tú hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Negó lo que estaba escrito y ahora le retruca a Jesús lo que le está diciendo. Mas él con mayor insistencia, miren, con mayor insistencia, ahora que estoy leyendo de nuevo, veo cada palabra que digo, este Pedro estaba loco, con mayor insistencia, dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué pasó? Los contagié a todos. También todos decían lo mismo. Todos
tenían en el intelecto, que querían morir por Jesús, pero no lo meditaron, no pensaron, no analizaron lo que podía llegar a ser morir por Jesús. A pesar de que Jesús les estaba diciendo que lo iban a agarrar los ancianos y lo iban a matar, no era que Jesús no le dijo lo que le iba a pasar, Jesús se lo viene diciendo, no era nada nuevo para ellos, ellos tenían que haber meditado. ¿Mm? Ah, no, entonces si a Jesús lo van a matar, es muy probable que a mí me tengan que matar con él. Entonces, pero no, ¿qué pasa? No lo meditaron, no bajó al corazón, no se le hizo una creencia, no le formó la personalidad. Entonces lo tuvieron acá y entonces Pedro, creyéndose el más valiente, pero lo extraordinario acá, y por algo el Señor permite las cosas en la Biblia para que nosotros entendamos las gravedades de la situación que podemos llegar a vivir. Es que lo que le pasó a Pedro no fue 3 meses después y un año después. Esa misma noche, ese día que estaba tan ferviente, diciendo, yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti. Esa misma noche, lo negó 3 veces, como se lo dijo Jesucristo, que como siempre digo, hasta maldijo Pedro para parecer tan diferente a Jesús, tan diferente a Jesús. Entonces, pero, a ver, ¿qué es lo que a mí me preocupa demasiado de esto? Pero porque me preocupa demasiado. Es que Pedro amaba al Señor. No era que Pedro no amara al Señor, porque Pedro amaba al Señor. Por eso Pedro se atrevió a decirle a Jesús, tú sabes que yo te amo. Y ahí Pedro el Señor Jesús no le retrucó a Pedro lo que le dijo. El Señor le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? En la tercera vez, entristecido Pedro, sabiendo lo que le había pasado antes con Jesús, cuando le dijo que no lo iba a negar, ya quizás que con medio miedo, ¿no? Porque imagínate, ahí sí sentía que lo amaba, pero con miedo, con un poco de miedo, como diciendo, ahora me va a decir que no lo amo, no sé. Pero Jesucristo no le retrucó que no lo amaba. El tema acá, lo grave, es que nosotros podemos amar a Dios, pero si no tenemos la palabra en el corazón, el temor puede superar al amor. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque pueden haber muchos creyentes que pueden amar a Dios, quizás se preocuparon por tener un amor sincero por Dios y están todo el día, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y eso va formándote y vas meditando que Jesús te amo, Jesús te amo. Y podés amar a Dios. Pero que si amás a Dios y no tenés palabra, estás corriendo el mismo riesgo. Podés llegar a negar al Señor. Y lo peor de todo, que esta es una situación que nosotros vamos a tener que vivir en este último tiempo. Por eso yo le pongo tanto hincapié a esto de Pedro, porque van a venir los tiempos que van a ponerle la marca de la bestia a los creyentes, y si vos no estás pensando, capacitado, que tenés que estar preparado para morir por Jesús, si mañana te arrebatan, bueno, gloria a Dios, pero vos tenés que estar preparado o para que te arrebaten o para que te maten por causa del Evangelio. No podés holgadamente, sí, yo voy a morir por Jesús, yo voy a morir por Jesús, pero realmente lo crees, sabés lo que vas a tener que pasar, sabés que van a venir guerras, que van a venir pestes, que van a venir hambre, que va a venir una crisis económica tremenda, que no sabés si de repente un país toma posesión del otro y te llevan como esclavo, como pasó tanto en la Biblia. O sea, no tenés ni idea de lo que va a pasar mañana. Pero el Señor te está alertando, y todavía el Señor dice, es necesario que estas cosas acontezcan. Por lo tanto, no se te ocurra decir, no, no va a pasar, porque mucha gente dice, no, todavía no es el tiempo, no es el tiempo de la guerra, no es el tiempo, el apocalipsis ya empezó, tenemos que despertar porque el apocalipsis ya empezó, ya Cristo está preparando todo para venir, los acontecimientos que están pasando son todos proféticos, podés encontrarlos en la Biblia, nunca se cumplió tanto la Biblia como se está cumpliendo ahora. Y si no estás preparado, y si vos decís, sí, sí, yo te quiero ver, sí, yo voy a morir por Cristo, y mañana está tu hijito chiquito ahí y te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿O la marca a la bestia o le corto la cabeza a tu hijo? Y vos le vas a decir, no, no, corte la cabeza, tranquilo, no importa, se va con el Señor, vas a estar convencido de que le van a cortar la cabeza y se va a ir con el Señor, o vas a dejarte marcar. Entonces, no es poca cosa lo que le estoy diciendo. Por eso a mí me encanta David, yo tengo la postura de David, sinceramente tengo la postura de David, porque David, vamos a Salmo 26:2. Miren el comportamiento del rey David. El rey David decía, escudriña, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David estaba preocupadísimo por saber realmente qué había en su corazón y qué había en su pensamiento. Sumamente preocupado. Examíname.
y pruébame, porque yo quiero saber ahora si realmente estoy en la condición aceptable para decir que puedo ser un hijo tuyo, para poder entrar al reino. Y la gente dice, ay, no, yo no le voy a pedir a Dios paciencia, porque si le pido paciencia, después me viene una prueba. Y si le pido a Dios templanza, y no, pero tenés que pedirle. Si tenés miedo, es porque todavía no lo tenés. Entonces, mejor que te des cuenta ahora que no tenés templanza, que no tenés paciencia, que no tenés dominio propio, que te faltan las particularidades de Jesús ahora, que todavía tenés tiempo de arrepentirte, implorar por la sangre de Jesucristo, si te equivocaste, si fallaste, como hizo Pedro, se arrepintió amargamente, pero bueno, tuvo la posibilidad de restablecer y después entendió y entregó la vida por Jesús. Entregó la vida por Jesús. Entonces, yo prefiero, y soy de los como David, Señor, prueba mi corazón y examina mis pensamientos y mandame la prueba que me tengas que mandar ahora, porque yo quiero saber si soy original o solamente estoy engañado por mi intelecto. La tengo esta palabra en mi corazón, me está moviendo, en el momento de la prueba, de la aflicción, voy a actuar de acuerdo a lo que dice realmente la palabra, o voy a fallar. Entonces, si voy a fallar, lo quiero saber ahora, porque así imploro por la sangre de Cristo, me arrepiento y sigo el camino de Dios asegurándome la salvación. Entonces, esto es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, para que seas más efectivo, para que seas más efectivo en el reino de los cielos, y tenés que tener una claridad, que todo esto se trata de Dios, no se trata ni de ti, ni se trata de mí, todo se trata absolutamente de Dios. El tema es, la prueba que nosotros tenemos en este mundo es, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios puso dentro tuyo? Esa es la prueba. ¿Cómo estás tratando a Dios? Porque ese sufrimiento que tenés ahora lo tiene Dios. Esa alegría que tenés ahora la tiene Dios. Esa enfermedad que tenés ahora se la estás haciendo padecer a Dios. Esa ira, esa bronca, ese celo, esa envidia, esa gana de pelear, esa gana de drogarte, de alcoholismo, todo eso se lo está sintiendo a Dios. Como también hay otros que le están haciendo sentir a Dios que tienen ganas de orar, que tienen ganas de meditar, que tienen ganas de evangelizar, que tienen ganas de sembrar, que tienen ganas de servir. Todo se lo está, es Dios viviendo dentro de nosotros. El Señor nos dio el beneficio divino, porque la verdad que esto de existir es algo maravilloso, que Dios nos haya tenido en cuenta a nosotros para que podamos ser parte de su obra, es maravilloso, pero lo único que tenemos nosotros son sensores en nuestro interior para poder saber lo que Dios está sintiendo. Son sensores, entonces Dios nos permite sentir lo que Él está sintiendo y nos dio una voluntad para poder elegir. Entonces, continuemos con el mensaje. Juan 5:19. Juan 5:19. Para que vaya quedando un poco más claro. Miren lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Y yo siempre pongo hincapié en esto, que cuando Jesucristo, alguien que dice siempre la verdad, tiene que recalcar 2 veces más, de cierto, es porque esto es inamovible y es para que nosotros le prestemos muchísima más atención, porque esto no se puede cambiar, esto es así, no hay variación ninguna. Entonces tenemos que prestar muchísima atención cuando Él dice de cierto os digo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Escuche lo que está diciendo Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, pero Él también fue un ser que se tuvo que programar. Por eso dice la Biblia que se hizo pobre para hacerse rico, porque si Jesucristo hubiese venido con la personalidad del Padre a este mundo, y a nosotros nos hubiese engañado, a nosotros nos hubiese engañado. Entonces Él se hizo pobre para que nosotros también de nuestra pobreza aprendamos a enriquecernos. ¿Cómo se hizo rico Jesús? Meditando, pasando con los sacerdotes de mayor experiencia, intercambiando palabras con ellos. Entonces, así fue como Jesucristo creció. Ya lo sabemos que a los 12 años estaba en el templo y ya quedaban maravillados, ¿no? con la inteligencia y la capacidad que tenía de discernir las cosas relacionadas con Dios. Pero él también hizo lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Por eso Él se puso como el prototipo para que nosotros podamos llevar paz a ese que está sentado en el trono.
Entonces, acá nos está diciendo que él no hizo nada que no le haya visto hacer el padre para hacerlo igualito. ¿Por qué? Y porque él quería tener la plena personalidad de su papá. Ahora, en Juan 5:30 dice lo siguiente: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Otra vez lo vuelvo a decir: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ahora está hablando del escuchar, del audio. Ahora. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Mm? O sea, que nosotros, viste, mirá este como vino y mirá lo que hace y mirá esto y mirá aquello. ¿Escuchaste al Padre? ¿Escuchaste al Padre hacer ese juicio para decir, ¿es así? Bueno, Jesucristo hacía eso. Él no tomaba decisión de nada, él no hacía un solo juicio. Él escuchaba a su padre y de acuerdo a la decisión que tomaba su padre, él la ejecutaba nomás. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, porque volvemos a lo mismo. O está la personalidad del Padre, que se derivó en Jesucristo y en los que quieren ser sus hijos y los ángeles que recibieron la voluntad de Dios, que la obedecen, y está el diablo, representando al mal, los ángeles caídos, los demonios y todos los que quieren pecar, o sea, pero somos una derivación de uno o del otro. Entonces, cuando uno se parametriza, se terminan los problemas. Cuando uno se parametriza en el corazón, cuando uno se parametriza en el corazón, se terminan los problemas, porque es el padre el que está diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero mientras uno no tiene los parámetros del padre en el corazón y mete cualquier cosa para adentro. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo de Dios ahora es anular nuestro libre albedrío. Ese es el objetivo de Dios. Mejor dicho, no es anular el libre albedrío, es que el libre albedrío se enfoque solamente en escoger lo bueno. Eso es lo que Dios quiere ahora, que nuestro libre albedrío se enfoque solamente en buscar lo bueno hasta que el libre albedrío quede ¿qué? Anulado. Espero que sea claro con esto. Primero, el libre albedrío vos lo tenés que usar, porque vuelvo a repetirlo por la gente que se ha conectado nueva y quiero que vaya enganchando todas las cosas. El libre albedrío Dios se lo dio a Adán antes del pecado. Antes del pecado. Por eso el Señor le dio el libre albedrío. La intención de Dios cuando le dio el libre albedrío a Adán era para que eligieran todas las maravillas de Dios, de la personalidad infinita que tiene Dios, que Adán pudiera elegir para ir ejecutando lo que más le gustaba. Tantas cosas se pueden hacer en Dios, entonces uno elegía una cosa, otro elegía otra, pero ¿qué pasa? Iba a haber una armonía perfecta porque era una sola personalidad. Íbamos a tener todo un solo corazón, un solo pensamiento, una sola alma, una sola fuerza, porque provenían todo de uno, simplemente que uno ejercía una cosa, otro ejercía otra, y el Padre recontra feliz, que por eso fue que hizo el universo, para proyectarse a través de los ángeles y de los seres humanos. Cuando entra el pecado, ahí es donde viene el problema, porque ahí es donde entró el mal. Entonces ahora, el libre albedrío, el Señor te deja que lo utilices para buscar lo bueno, con la intención que llega un momento que ya te programaste tanto que ese libre albedrío ya desaparece, porque al tener la personalidad del Padre en tu corazón, vas a cantar cuando Él quiera, vas a comer cuando Él quiera, vas a comer las cosas que Él que quiera, te vas a peinar como Él quiere, todo va a ser, porque es Él adentro tuyo, es Él viviendo adentro de ti, y eso fue lo que hizo Jesús, que otra vez vuelvo de Pablo: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora ya soy el títere completo del Señor, que eso es lo que deberíamos realmente decir nosotros, porque nosotros somos un títere. El tema es quién te mueve los piolines. Yo quiero ser un títere completo de 24 horas del Señor, los 365 días del año. Entonces tenemos que lograr que en algún momento el libre albedrío quede anulado, ya estoy automatizado. Como siempre digo, y para mí es un ejemplo extraordinario cuando uno va a aprender a manejar un auto, cuando uno va a aprender a manejar un auto y está 10, 15, 20 clases, o capaz que un poco más: primera, segunda, tercera, cuarta, freno, acelerador, embriague, luz para la izquierda, luz para la derecha, bueno, pero después que pasan 15, 20 días, un mes o 2 meses,
Ya después yo me subo al auto, veo la dirección a donde quiero ir y no estoy pensando, tengo que poner la primera, tengo que poner la segunda, ahora me tengo que poner el freno, ahora pongo la luz, ahora pongo el señalero. No, ya voy solo, automáticamente mi cuerpo funciona. O cuando vas a comer, si te ponen una sopa y vos directamente agarrás la cuchara, no se te ocurra agarrar el tenedor. ¿Por qué? Porque ya estás automatizado y si te ponen un bife ahí con papa frita y agarrás el cuchillo y el tenedor, porque estás automatizado, no tenés que estar pensando. Bueno, eso es lo que nosotros deberíamos lograr con el Señor, ya no tener que pensar, ya vivir y saber que el Señor nos está moviendo, pero hay que pagar un precio altísimo para meditar la palabra de tal manera que te tome completamente el corazón. Entonces, ese es el objetivo principal del creyente. Y vuelvo a reiterar y a leer este versículo porque lo deberíamos leer todos los días. Sinceramente, es un versículo que a mí me voló la cabeza porque está tremendo lo que dice esto. Y vamos de vuelta, Juan 5:39, Juan 5:39, y guardátelo en el corazón porque es algo tremendo lo que dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto para mí es tremendo, porque está hablando de gente que se confiesa creyente, que piensa que tiene la entrada al reino asegurada, que tiene la vida eterna con el Señor, y el Señor le dice, no, tu destino es el infierno. Esto es lo que está diciendo el Señor, tu destino es el infierno, escudriñad. ¿Qué significa escudriñar? Y no sabes nada de lo que dice la palabra. No has entendido que esto se trata de mí. ¿De qué vas a hacer tú con lo que tenés adentro de mí? Escudriñá las escrituras, involucrate con el reino, involucrate con mi Padre, orá, porque a vosotros creen que tienen en ellas la vida eterna y ellas son las que están dando testimonio de mí. Tú no existís, yo existo dentro de ti. Por eso después que Jesucristo habla con Nicodemo, le dice que nosotros somos como el viento, los nacidos del Espíritu, somos como el viento, no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, pero dejamos nuestro sonido. Y el otro día yo lo experimenté, me pasó algo yo estoy predicando en una congregación de Venezuela, y yo predicaba los jueves y pedí para predicar los sábados porque me queda un poco mejor. Y a la pastora le pareció bárbaro y a ella también le quedaba mejor porque los jueves tenía muchas actividades y el sábado podía escuchar la prédica, entonces cambié para el sábado. Pero justo cuando voy a empezar ya había un pastor que tenía que predicar ese sábado. Entonces me llamó la pastora y me dijo, Pastor Eliseo, ¿podemos empezar el otro sábado? Pastora, por favor, no se haga ningún problema. El cambio lo hice yo, usted me favoreció a mí permitiéndome que predique los sábados, por supuesto que predique el pastor y yo empiezo el otro. A las 7 de la tarde me llama la pastora y me dice, hay una cosa, pastor, el pastor me canceló la predicación, tuvo un percance y no puede. ¿Usted puede pastorear? ¿Usted puede predicar ese día? Entonces se cumplió la palabra. Somos como el viento, no sabemos ni dónde vamos, y de dónde venimos, a dónde vamos, pero dejamos nuestro sonido. Sí, pastora, predico. Y bueno, creo que gracias a Dios dejé mi sonido, pero yo ni sabía que ese día iba a predicar. Y esa realmente debería ser la vida del creyente. Si ahora me llama el apóstol y me dice haga la valija y vaya para la China, y yo tengo que agarrar la valija y me tengo que ir para la China. Esa es la vida del creyente. Inesperada. Jesucristo vive dentro de nuestro y hace como Él quiere con nuestro muñequito de barro. Lo moviliza como se le da la gana. Lo que nosotros tenemos que estar sintonizados, sincronizados, en armonía, y para saber que tenemos que hacer lo correcto. Para saber que tenemos que hacer lo correcto. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y claro, ahora sí, porque antes el creyente, y no podía cumplir la ley. O sea, intentaba cumplir la ley, trataba de vivir como la ley, pero pecaba, y por eso el Señor le dijo que usara la sangre de los animales para tapar el pecado hasta que viniera el Mesías. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había salvación.
No había salvación. La salvación comenzó después que Jesucristo deshizo todas las obras del diablo, porque para salvarnos nosotros tenemos que vencer todas las obras del diablo. Entonces alguien a nosotros nos tenía que enseñar cómo vencer todas las obras del diablo. Y aparte necesitábamos el Espíritu Santo para que venga sobre nuestro espíritu resucitado para darnos poder, para darnos la naturaleza de Dios. Entonces de esa manera ustedes fíjense en la gravedad de lo que significa el diablo. Y porque el diablo no lo nombres al diablo. No, que el diablo lo tenés que tener presente. Porque el diablo no es juguete, el diablo tiene la personalidad de Dios. Nosotros estamos peleando contra Dios, no contra el diablo. El diablo es un títere que está tomando de la esencia mala de Dios. Pero esto es un conflicto de Dios contra Dios. Por eso siempre digo que el único que podía venir era Jesucristo, que es su Hijo, y es el único que nos puede decir esto es lo bueno y esto es lo malo de Dios. Si no, no hay otra alternativa, no podía venir otro. Ni el ángel más espectacular de todo podía venir, solamente el Hijo de Dios. Y después que pagó su precio por adquirir la personalidad de su Padre, es el único que nos puede decir esto es lo que le agrada y esto no. Si haces esto vas a entrar al cielo y si haces esto te vas al infierno. Entonces, después que vino Jesucristo, la ley escrita, que significa la personalidad de Dios, porque la ley es la personalidad de Dios, entonces esa ley ahora no la vine a abrogar, ni la ley ni lo que dijeron los profetas, porque hablaron muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en consecuencia de la voluntad de Dios y con muchas cosas que van a venir, que nosotros tenemos que estar preparadas, porque les vuelvo a repetir, estamos en un momento más profético de la historia de la humanidad, entonces todas esas profecías se están cumpliendo y nosotros deberíamos estar preparados para saber qué es lo que va a venir, para poder sobrellevarlo, para poder vencer el obstáculo. Entonces, no es algo... por eso les vuelvo a repetir, esto es el centro de tu vida. Si durante tu día no estás enfocado en esto, en meter la ley en tu corazón, estás totalmente equivocado. Si en vez de trabajar 8 horas pasaste a trabajar a 10 porque querés más plata para comprarte la casa, el auto o lo que sea, estás equivocado. Si vos le dedicaras esas 2 horas a Dios para meter la palabra dentro de tu corazón, te puedo asegurar que te iría mucho mejor. Es más, quizás podés dejar de trabajar las 8 horas y el Señor te llamaría para trabajar en su reino y Él te sustentaría, porque el Señor al que realmente lo hace de corazón, lo sustenta. El obrero es digno de su salario. Cuando los discípulos iban a evangelizar, él llegaba, le decía, no lleven nada porque si van conmigo dentro de su corazón, no te preocupes que no te va a faltar el dinero. Y a Jesucristo, ¿qué le iba a faltar? Es decir, uno sabe lo que pasó. ¿Cuántos saqueos ahora el Señor tocado en su corazón que querían darle la fortuna? Y dentro de su entorno habían gente que estaban del palacio de Herodes. Así que el tema acá es que no se está transmitiendo la palabra, no hay poder, no hay señales, no hay milagro, entonces la gente está descreída y bueno, evita participar, pero no debería ser así. Entonces, bueno, ¿cómo salimos del pecado? Bueno, vamos arriba, ¿cómo salimos del pecado? Proverbios 4:23. Otro versículo que hay que poner un cuadro en el espejo donde te cepillás los dientes 3, 4 veces por día y te peinás y salís de la ducha. Ahí tenés que poner este versículo para que lo tengas tac, 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 todo el día, todo el día. Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy te pregunto a ti, ¿cuánto guardaste tu corazón? Imagínate, tenés 10, 15, 20 años en el Evangelio. ¿Cuánto guardaste hoy tu corazón? ¿Qué seguridad tenés de que hoy pecaste poquito porque tu corazón estuvo controlado? Esto es fundamental. Esto es fundamental, porque de acá mana la vida. O sea, lo que estás viviendo ahora es por todo lo que te entró en el corazón. Porque una vez que baja el corazón, es inevitable que no ocurra. Se vuelve una creencia, se forma tu personalidad y no vas a poder evitar que fluya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y miren la importancia de esto. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Porque yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que está escuchando de lo que tú hablas. ¿Qué es lo que Dios realmente está escuchando de todo lo que tú hablas durante el día?
¿A qué Dios le presta el oído? Entonces, en Primera de Samuel 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Mm? E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba ¿en dónde? En su corazón. Por algo está destacado. Ana hablaba en su corazón. Elí le miraba la boca, pero no podía saber qué estaba diciendo, pero Ana estaba hablando en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Primero, Ana estaba hablando en su corazón. Ana estaba haciendo una petición y el oído de Dios estaba atento a lo que Ana estaba diciendo en su corazón. Vino Elí, el sacerdote, y le dice: mujer ebria, digiere tu vino. Me imagino la desesperación de Ana en ese momento, pidiéndole a Dios, clamando en el corazón para que le diera al hijo, los movimientos que estaría haciendo esa mujer. Y viene Elí y le dice: mujer ebria, digiere tu vino. Y Ana podría haberle dicho: pero andá, vos viejo, vos venís a decirme acá que vos sos el sacerdote, ¿no ves que estoy acá clamando? No, Ana, con muchísimo respeto, le dijo: Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Y el Señor, ¿qué? A través de él le concedió la petición. Ahora, si Ana hubiese respondido de una forma grosera, violenta, agresiva al sacerdote, ¿habría recibido el milagro? Pero el sacerdote ni siquiera sabía lo que ella estaba pidiendo. Ana estaba pidiendo en su corazón y Dios le respondió la oración. ¿Por qué? Y porque Dios está viendo qué es lo que tú hablas con lo que yo llamo voz muda. Pero es una voz muda que habla y habla y habla, y es a la única que Dios le presta atención, principalmente, principalmente a la voz que Dios está escuchando, es a la que habla la voz de tu corazón. Por eso el Mateo, estas son cosas, hermano, que no son para tomarlas en serio, porque cuánta cosa tú hablas en tu corazón durante todo el día y Dios te está escuchando, Dios te está escuchando. Miren Mateo 5, Mateo 5, no, Mateo 6, perdón, Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros acá? ¿A qué aposento se refiere el Señor? ¿A tu cuarto? Ah, te metiste en tu cuarto, cerraste la puerta y ahí orás. No, no se está refiriendo a eso, porque si te metes en tu cuarto, el diablo se metió contigo.
Los demonios se metieron contigo. Los ángeles se metieron contigo en el cuarto. El lugar secreto es tu corazón. La puerta que tenés que cerrar es tu boca. Tenés que hablar como Ana, porque Dios te está escuchando. Porque, vuelvo a repetir, por eso, ¿cómo salir del pecado? Y también tenés que poner tu parte, porque si vos le estás diciendo al diablo qué es lo que te está afectando, y el diablo te va a hincar más y no lo vas a poder soportar. ¿Por qué? Y por ignorante, porque tú mismo, ay Señor, mi marido, no soporto más a mi, cada vez que viene a la casa y se saca las medias y las deja arriba de la mesa, ¿sabes qué? Va a traer el amigo, tu marido va a traer el amigo para que pongan las 4 medias arriba de la mesa. Y porque claro, si vos le estás diciendo al diablo qué es lo que te molesta. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es glorificar a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, demostrar. Eso es lo que tiene que escuchar el diablo, la intimidad que vos tenés con tu padre, que estás dispuesto a servirlo, que estás dispuesto a amarlo, que estás dispuesto a obedecerlo. Eso tiene que escuchar el diablo. Después los problemas internos que tú tenés, los problemas que te hacen sufrir, de esas ataduras que querés que el Señor te libere, eso lo tenés que hablar solamente en el corazón, en el corazón. Y cuidado cuando estás hablando en el corazón si te llega a acercar el sacerdote y te llega a decir, mujer ebria, viniste drogado a buscar a Dios. Tené cuidado porque no sabés, capaz que es el momento de tu bendición y te lo perdés porque te faltó información en tu corazón de cómo tenés que ser, cómo tenés que tratar a tu líder. Entonces, a ver, el corazón, si querés salir del pecado, y tenés que empezar a cuidar el corazón. Si no, ¿cómo vas a hacer? Si tu corazón, como siempre digo, sí, con la boca, hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y por dentro todavía no se murió. ¿Cuál es la verdad? Pero ¿cuál es la verdad? Lo que le dijiste con la boca, hola, ¿cómo te va? Qué lindo verte, ¿eh? O adentro, este todavía está vivo, no se murió. ¿Cuál es la verdad? El Señor te va a juzgar por lo que dijiste en el corazón. ¿Por qué la Biblia piensan que dice multitud de pecados? Imagínate hasta que vos no entendías. Cuando lo entendí yo, no sé cuántos pecados me ahorré por día. ¿Tá? Cuando lo entendí, algunas veces se te chipotea, porque esto es una cosa de 24 horas, pero se te chispotea y se te va alguna y ya tenés que pedirle, Señor, perdóname, no tenía que haber pensado así, ay, perdóname, Señor, no tenía que haber hablado de eso, porque, pero no porque lo dije con esta boca, sino porque lo dije con esta es la que me está escuchando el Señor. Y miren Mateo 15 también, Mateo 15:10, mire lo que dice. Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándole sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros son aún sin entendimiento? Y eso estuvieron 3 años con Jesús. Imagínate si tenés 10, 15 años entre la iglesia. Aún vosotros todavía estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Acá está hablando de la comida material, lo del alimento del cuerpo físico. Y es echada en la letrina. O sea, el cuerpo elige lo que realmente le sirve para alimentarse y lo demás lo despide en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Del corazón. Y eso contamina al hombre. Por eso el Señor está mirando qué sale de tu corazón, no de esta boca. ¿Por qué el Señor se enojaba con los fariseos? Y les decía hipócritas, porque hablaban lo bueno y en el corazón tenían lo malo, hipócritas. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? ¿Eh? Porque lo que importa acá es tu corazón, qué estás hablando todo el día en tu corazón. Pero lo que sale de la boca
del corazón sale. Está hablando de una persona íntegra que puede ser mala o puede ser buena. Pero está hablando de una persona íntegra, no está hablando de la hipocresía de los fariseos que sabían que tenían una cosa en el corazón y decían otra. Pero acá lo lógico es que tú hables también con esta boca lo que dice el corazón. Por eso dice que emana la vida. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Y lo que come el pensamiento. Entonces, nuestro pensamiento debería dejar bajar al corazón lo que tiene relación con la palabra de Dios. Como comemos la comida para el cuerpo físico y lo que no sirve va para la letrina, con los pensamientos debería hacer lo mismo. Como lo que realmente le sirve a mi corazón para formar la particularidad del Hijo de Dios y lo demás lo rechazo, lo tengo que expulsar, no lo puedo dejar bajar a mi corazón, tengo que contenerlo antes de que descienda a mi corazón. Entonces, Jesús no evitó escuchar la voz del diablo. Jesús la escuchó. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo, con lo que estaba escrito, fue a la letrina espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomó lo bueno y lo demás lo expulsó. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque Dios está mirando tu corazón. ¿Qué estás hablando todo el día en tu corazón? Y acá donde quiero ir a Josué 1.8. Josué 1.8. Dice lo siguiente. Nunca, escuche, nunca se apartará de tu boca. Nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Libro de la ley, personalidad del Padre. Lo que nosotros tenemos que formar en nuestro corazón. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y acá, si entendés lo que dice, te vas a dar cuenta por qué estás llevando la vida que llevas. No pusiste hincapié en cuidar tu corazón. Acá el Señor te dice nunca, nunca se apartará de tu boca. ¿De cuál de esta? Porque si no te la pasás condenando, juzgando, murmurando, criticando, cuestionando. Y todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Por eso, en realidad, nosotros deberíamos tener las 24 horas el corazón hablando. Las 24 horas. Si uno no le da material al corazón, el corazón lo busca. Si, si no me estás escuchando ahora acá atentamente con tu corazón, con tu mente, y ahora al final te pregunto qué prediqué y no vas a saber nada. ¿Por qué? Y porque estás esperando que termine el culto, porque empieza el teleteatro, o porque le dijiste a tu familia, esperen que termine la prédica y les voy a cocinar, o mañana tengo que levantarme temprano a trabajar, ojalá que el pastor termine temprano. ¿Vos te pensás que la palabra te va a hacer efecto? ¿Vos te pensás que la palabra te va a hacer efecto? Nunca. Nunca, porque el que estuvo en tu corazón fue el diablo. Y el diablo no va a aceptar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que sacar al diablo del corazón. Por eso yo les digo que cuando estén escuchando el mensaje, estén confesando, Jesús te amo en tu corazón, Jesús te amo. Vos me podés estar escuchando. Aparte te va a ayudar a colar, te va a llevar a colar. ¿Para qué? Para que no peques. Y capaz que digo algo que no te gustó. Entonces, para que no digas, bueno, mira lo que dijo, y quejarte, murmurar. Entonces ahí ya estás pecando. Entonces, hablando en tu corazón, después que lo colás, decidís que baja y que no, pero te ahorrás de decir un montón de cosas. Yo normalmente cuando escucho prédica estoy orando lengua, o a la caraba santa, en mi corazón, ¿no? O a la caraba santa, la barbaría, o Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Señor te necesito. Una de las cosas que hago siempre que estoy escuchando los mensajes, Jesús es mi pastor, nada me faltará, en lugar dedicado me hará descansar, junto a agua de reposo, no sé cuántas veces digo en un mensaje el salmo ese, pero siempre estoy tratando de cuidar mi corazón, pues te estoy diciendo las particularidades que creo que en cierta medida me dieron
cierto éxito. Me falta mucho, no sé cuánto me puede llegar a faltar, pero me falta mucho. Pero aprendí más o menos cómo hacer para pecar menos, para sentirme con más paz, con más alegría y no entrar en disputas. Cuando veo que esto se pone caliente, agarro y me voy. ¿Me entendés? Aunque te quedes hablando y critiques y diga lo que quiera, no importa. Cuando estés tranquilo, vengo de vuelta. Pero ¿para qué entrar en la disputa y la discordia? Para que a vos Porque ¿dónde empieza el tema? Acá. Te empieza y el diablo empieza a darte manija. Y cuando querés acordar, dijiste una sarta de disparate y ¿sabes qué? No queda en el tema solamente que estás hablando en el momento. Empieza a venir todo lo de atrás y ahí te das cuenta que tu corazón no anda bien, que está lleno de pecado, porque todavía seguís recordando lo que pasó hace 15 años atrás. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas. ¿Eh? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso significa que tú todo el día estás trabajando y deberías estar hablando con Dios, estás manejando y deberías estar hablando con Dios, te estás bañando y deberías estar hablando con Dios. Es una cuestión de 24 horas. A la noche tratar de llegar, porque se puede, por supuesto que se puede. Jesucristo fue sin pecado, el diablo nunca se le metió en el sueño. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, vuelvo a repetir, ya cuando te automatizaste, por más que el diablo quiera hacer lo que quiera a la noche, si estás automatizado no tiene puerta para entrar. Entonces, eh, es sumamente importante. Y como siempre, y acá lo tengo, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo, Cuando vos vas a hablar con el presidente, imagínate tenés una cita con el presidente de la República y estás ansioso de que te responda algo, necesitas algo, que te ayude con algo. Y vos estás delante del presidente, ¿me entendés? Haciéndole tu petición. Y no estás pensando que tenés que ir a jugar al fútbol o que tenés que ir a buscar a la tía Berta para pasear. No, en tu corazón está que me responda, que me responda, que me responda, que el presidente me escuche lo que voy a decir, porque estás totalmente concentrado, ¿no? Por lo que te va a decir el presidente. Y si te está hablando Dios, ¿qué deberías hacer? Lo mismo, más que eso todavía. Entonces, por eso a veces el crecimiento no avanza, estás estancado, porque y andás a ver cuántos pecados en el día hiciste, cuánta cosa hablaste en tu corazón, te fuiste completamente del control y el diablo te zarandeó todo el día como trigo. Y así un día, y así dos, y así un año, y así 2 años, y así 5 años, y llegás a tener 15 años dentro del cristianismo y no te animás a decir yo soy la luz del mundo y yo soy la sal de la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, continuando con el tema. ¿Cómo hago entonces para qué? Para evitar el pecado. Esto es fundamental y ya lo deberían saber porque se ha predicado, pero bueno, hay gente nueva que se va sumando y hay que volverlo a hacer. Aparte es una cosa que lo tenemos que, dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale, para que se te haga una particularidad de tu vida. Pero el pensamiento tiene 5 bocas. El pensamiento tiene 5 bocas. Y esas 5 bocas son tus 5 sentidos, por donde te va entrando toda la información. O sea, tu personalidad es el conjunto de todo lo que entró por esos 5 sentidos. Eso te fue dando la personalidad. Si tú no aprendes a controlar esos 5 sentidos, y va a seguir entrando basura, 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 basura. Tú pensás que estás mirando Facebook nomás y que eso no te va a afectar, pero todo lo que estás mirando te está entrando. Si vos no sos rápido para seleccionar, como me acuerdo cuando me decían, pastor, ¿sabe una cosa? Yo quiero ser un buen creyente, yo me quiero portar bien con Dios, pero me sigo masturbando, pastor, me sigo masturbando. Y sé que la Biblia me dice, sé que la Biblia dice que no está bien masturbarme. Pero escuchame una cosa, vos dejaste de mirar mujeres desnudas, revista pornográfica, de hablar con tus amigos. No, pastor, lo sigo haciendo. Y entonces, ¿cómo querés salir? ¿Cómo querés cambiar? Si yo te pongo agua limpia, vos ponés mugrienta. Yo te pongo agua limpia, vos ponés mugrienta. No vas a cambiar nunca. No vas a cambiar nunca. Vas a hacer masturbarte toda la vida, vas a morir masturbándote, hermano. Tenés que tomar una decisión. Y eso es con todas las cosas. Eso es con todas las cosas. Si te pongo agua limpia, vos ponés la sucia. Entonces, si te pongo agua limpia, cuidala. Trata al contrario. Si te estoy hablando de un tema, lo que vos tendrías que hacer es apoyar ese tema que te estoy hablando, indagando en las escrituras. Oh, el pastor habló de ira. Y voy a buscar todos los versículos de la ira y los voy a leer todos y los voy a releer y recontraleer para que de esa manera la ira desaparezca. Llámele la ira, llámele el odio, llámele la envidia, llámele el celo, llámele saber de lo que es una enfermedad, saber de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es los demonios, de lo que sea. Apoyá lo que yo te estoy enseñando y vas a crecer mucho más rápido.
vas a crecer mucho más rápido. Es como siempre, es lógico. Uno va una vez a la semana a estudiar inglés, te va a llevar un tiempo. Si vas 2 días, te lleva menos. Y si vas todos los días, en poco tiempo estás hablando inglés. Esto es lo mismo. Si vos, cuando el pastor te habló, por eso yo siempre decía que cuando iba a escuchar las campañas del apóstol, el apóstol predicaba una cosa y yo hacía 4 mensajes después. ¿Y por qué? Porque me iba trayendo luz. Ah, y esto con esto, y esto con esto. Entonces ese deseo, lo debes tener en tu corazón, debe ser la prioridad en tu vida, tener ese deseo de conocer a Dios, porque cuanto más conoces a Dios y más bendecidos sos, por eso dice la Biblia que somos como mercaderes que buscan buenas perlas. ¿Vos sabés lo que significa que una palabra de Dios se te encienda, que tengas una luz más dentro de ti, que ilumina más tu territorio y al parte te da otro alcance mayor para evangelizar a otros? Y acá estamos de lo que también siempre les digo a los miembros. Esto también siempre, cuando vayas a evangelizar, no lleves la Biblia, porque todo lo que vos no puedas decir, porque sale desde tu corazón y tenés que andar buscándolo, no, porque había un versículo que decía algo de esto, ese versículo no está dentro de tu corazón. Entonces, a partir de ahí ya empezás a hablar hipocresía, ya empezás a hablar falsedades. Que lleves la Biblia para encontrar los versículos que vos se los dijiste y la persona te dice, ¿dónde está eso? Y vos le querés mostrar dónde está, eso está perfecto. Porque Jesucristo, cuando habló con el diablo en el desierto, le dijo escrito está. No le dijo está en Malaquías 4:15. No, no le dijo eso. En ninguna vez, solamente le decía escrito está, escrito está, escrito está. Acá el problema es que tengas la personalidad. Si sabes dónde está el versículo, no importa. ¿Tá? Porque en definitiva eso también lo hicieron los humanos para leer un poco mejor la Biblia. ¿Tá? Por eso Jesucristo tampoco, tampoco lo dice. Pero dice lo que habló Isaías, lo que habló Elías, lo que habló, pero nunca te dice el versículo y el capítulo. Pero hay gente que, bueno, querés creer que lo dice la Biblia, bueno, lo buscas y le decís, acá está, pero ya se lo dijiste antes, está dentro tuyo. Pero si tenés que estar, no, pero había un versículo, ya eso estás mintiendo y ya estás siendo un hipócrita. Entonces, son los 5 sentidos los que a nosotros nos programan. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Por ejemplo, eh, para que se te abra un poquito más el entendimiento. Vas a comer a un lugar y vienen al Uruguay y comen un asado. Le preparamos un asado acá uruguayo. El hombre lo come y estoy seguro que va a decir que le gusta, pero hay gente que no, hay gente que no le gusta la carne, pero hay gente que no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Comió ese asado, le gustó, y si en cualquier parte del mundo le dicen, como me ha pasado a mí, el mejor asado que comí yo uruguayo, lo comí en Perú. Nunca comí en el Uruguay un asado como el que comí en Perú. Un uruguayo que puso una parrillada en el Perú es un asado espectacular. Entonces, cuando me enteré que había una parrillada que hacía asado uruguayo en el Perú, y fui inmediatamente. Porque ya es parte de mi personalidad, lo quiero comer. Pero de repente, como me pasó a mí, y doy la experiencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me ponían un plato de sushi delante mío y yo no quería saber nada con el sushi. Me parecía algo, la verdad que no me apetecía, no me llamaba la atención comerlo. Entonces, ya sin comerlo, ya había puesto un juicio dentro de mío. No, esto no me gusta. Y no lo había probado. Y a veces nosotros somos así. No, esto no, ni lo probaste. Me llegó el día que fuimos a comer a un lugar donde estaba el apóstol y lo único que pidieron fue sushi, no me quedaba otra que comerme el sushi. Me enloquecí. Donde pueda como sushi, porque es exquisito, la verdad que es maravilloso el sushi. ¿No? Pero antes tenía un concepto equivocado porque no lo había probado y mi corazón decía no, no, no. Y mira qué error. Y si te pasa eso con algo de la Biblia, que tiene que realmente que ver con el espíritu, mirá el problema que te metes. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y lo mismo pasa con todo. Vas a un free shop o a una perfumería a comprar un perfume y vos empezás a hablar de diferentes perfumes, hasta que, este me gusta. Y lo haces parte tuyo, ya hace parte de la personalidad. El otro día fue el Día de la Madre y bueno, fui a comprar un perfume para misionera, y justo no había en la perfumería. Y me dice, ¿y le puedo dar otro? Y le digo, mira, te tengo que decir que no, porque hace 20 años que usa el mismo, le llevo otro, no se lo va a poner. Lo puedo llevar, pero no se lo va a poner porque 20 años usando el mismo perfume. Tuve que ir a otra perfumería y lo encontré. ¿Tá? Pero son ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya es parte de la personalidad de misionera usar ese perfume. Y bueno, así con todo, así con todo. Y lo tremendo es cómo te programa el oído y cómo te programa el ojo. El ojo es el programador más peligroso de todos. Porque a vos, por ejemplo, te pueden decir, ya que está Elisa ahí, Japón es lindo, Japón es lindo, Japón es lindo. Sí, Japón es lindo.
me muestran fotos. Y sí, bueno, está, Japón es lindo. Pero si yo voy un día a Japón y puedo decir, uy, Japón es lindo. O puedo decir, no, Japón la verdad que me mintieron, no me gusta nada. Entonces, ¿qué va haciendo? Eso va formando tu personalidad. Por eso los sentidos es fundamental que nosotros los controlemos. ¿Y cómo vamos a controlar nuestros sentidos si no tenemos los parámetros bíblicos en el corazón para que cuando venga el efecto del sentido, el parámetro detecte si lo deja bajar o no lo deja bajar? ¿Entienden la importancia de tenerlos para parametrizarse, conocer la palabra de Dios? Cuanto más palabra de Dios conoces, menos posibilidades hay de que caigas en pecado y que hagas barbaridades y pongas a Dios como un enemigo. Entonces, fundamental meditación. Por eso yo mediten, tirame piedra, si querés, a mí no me importa, tirame piedra. Pero yo te voy a decir hasta el último día de tu vida que medites. ¿Por qué? Porque es lo único que te puede hacer acrecentar la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, parametrizado, cuando viene, ¿qué fue? Jesús no pudo, vuelvo a repetir, Jesús no pudo evitar que el diablo se le metiera en el oído. Si eres el Hijo de Dios, tampoco Jesús pudo evitar que le mostrara todos los reinos del mundo, se los mostró. Le quiso afectar, ya cuando no pudo con el oído, le quiso afectar el ojo. Pero Jesucristo no, ya estaba preparado, ya sabía que esos reinos del mundo los tenía que ganar a través de la voluntad de su Padre, pagando el precio de vivir el Evangelio. Entonces, hay un pasaje fascinante en Hechos, no sé cómo estamos de hora. Bueno, se va el tiempo. Por eso no quise ni cantar hoy. Hechos, Hechos. Vamos a Hechos. Hechos 28. Esto es extraordinario, ¿no? Lo que hace tener la personalidad del Hijo de Dios en el corazón. Cómo afecta para que la gente se convierta. Hechos 28, 3. Vamos a empezar en el 1. Estando ya a salvo, porque tuvieron un problema con la barca, casi que se hunde, ¿no? Entonces dice, estando ya a salvo, pero Pablo venía como un presidiario en la barca, lo traían como un presidiario. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, o sea, Pablito fue a que el fuego se avivara más, fue a buscar unas ramitas secas ahí para que agarre más, la fogata se haga mayor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, ¡prac!, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, o sea, los que vivían en la región, que conocían bien la región y sabían qué clase de víbora, ellos tenían en su mente esa víbora te muerde, te pica, te mete el veneno y te morís. No hay quien se salve. Es una víbora sumamente venenosa. Entonces dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, es un delincuente, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Este está tremendo, es tan malo, tan tremendo este Pablito, que la justicia no lo dejó vivir. La justicia divina usó la serpiente para que lo mordiera y lo liquidara. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. A ver si me entienden lo que está pasando acá. Pablo entendía muy bien lo que es el fruto de la programación y lo que se debe dejar bajar al corazón o no. Pablo automáticamente cuando le mordió la víbora, en ningún momento pensó, el veneno de esta víbora me va a matar. No, no lo pensó. Al contrario, esta víbora no me va a hacer nada. Y agarró así y la sacudió.
Entonces, como no le entró en el corazón que la víbora lo podía matar por el veneno, no le afectó. A ver, si ustedes entienden lo que esto significa, tu vida cambia radicalmente. Por eso yo tiemblo la gente que va al hospital, al sanatorio. Y acá donde uno dice, bueno, unos son dos lenguajes totalmente diferentes. Yo siempre digo, son dos lenguajes totalmente diferentes. Si me encuentro con un creyente que me dice, esa es una cosa, ando con un dolor en los riñones tremendo, me fui al médico, me callo mi boca y no le digo nada, pero este es un creyente medio pelo, para no caerle grosero. Ahora, si yo me encuentro con otro que me dice, ¿sabe qué, pastor? Me agarró un dolor de pulmones tremendo y agarré y dije, Señor, me postré delante de Dios y dije, Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué me duelen los pulmones? ¿Qué pequé? Digo, este es un creyente de ley, este es un genuino, este está buscando a Dios de verdad. Porque es a la legua la diferencia. Porque el creyente verdadero y sabe que todas las enfermedades son causa del pecado. Justamente la reflexión que hice hoy a la mañana. Todas las enfermedades son causa. Hay una sola que no es por causa del obrar de las tinieblas. Pero no me puedo ir mucho por las ramas ahora. Voy a preparar un mensaje de esto. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Y conocía cómo funciona. Dijo, no, porque me muerdan 10 serpientes. ¿Y qué pasó? De ser un delincuente y me imagino que esto es Pablo, ¿cómo le hiciste? Y se habrán convertido un montón a Cristo ahí con el testimonio de Pablo. Entonces, miren la importancia de saber controlar su corazón para demostrar realmente que tenemos una forma de vivir totalmente diferente, que somos opuestos al mundo, donde el mundo se tiene que morir, nosotros podemos mantenernos con vida. Eso, donde el mundo busca a los médicos para sanarse, nosotros buscamos a Dios. Y así toda la vida cristiana debe ser diferente, debemos marcar esa diferencia. Entonces, ¿quién sabe esto? Entonces, me van entendiendo cómo uno debe cuidar su corazón, ¿no? Por eso la revelación, cómo podemos hacer para no pecar. Primero, enfocarte 100% en cuidar tu corazón. Después, tener bien los parámetros bíblicos, pasar tiempo con Dios. ¿Para qué? Y para poder controlar los sentidos, porque son los sentidos los que te meten la información. Y esa información puede ser buena o puede ser mala. Ustedes ahora pido a Dios que le esté dando buena información. Esto considero y me arriesgo delante de Dios de decirte, déjalo que entre. Me atrevo a decirte, déjalo que entre. Me hago responsable delante de Dios de lo que te estoy diciendo, déjalo que entre, porque si te entra te va a ayudar. Pero hay otros que te pueden decir alguna barbaridad y se te mete, y escúchame. ¿Y por qué Jesucristo dice, vendrán muchos falsos Cristo y engañarán a muchos? Y porque muchos pasándose por el Cristo y te van a meter doctrinas de demonio y te van a arruinar la vida. Sí, el Señor te va, ¿sabes qué? Te va a dar una mansión. Sí. Y vos te pusiste en tu corazón, voy a recibir una mansión, voy a recibir una mansión, y la mansión no viene nunca, te arruinaste la vida. Te arruinaste la vida. Todo el tiempo que pensaste en la mansión, te perdiste de relacionarte con Dios, apartaste el corazón, la palabra de Dios de la boca de tu corazón y te pusiste a pecar ampliamente. Entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que estás escuchando hoy en día. ¿Quién es tu pastor? ¿Qué te están enseñando? ¿A dónde te está dirigiendo? Entonces, ya para ir culminando el mensaje, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe esto? ¿Quién mejor que nadie sabe esto? Que somos el fruto de una programación. Y Satanás. Satanás. Satanás lo sabe muy bien. Y lo que hizo Satanás fue darle un golpe mortal a Eva. Un golpe mortal. ¿Por qué? Por culpa de Adán. Por culpa de Adán. Mire, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y acá donde yo pongo el hincapié. ¿Cómo Eva, una serpiente, le habla y no sale corriendo a donde está Adán? Y Eva representa el alma y Adán el espíritu. O sea, internamente, dentro tuyo, Eva, el alma, enseguida tenía que haberse acercado a Adán y decirle, Adán, ¿cómo puede ser que la serpiente habló si tú me dijiste que le pusiste animales a todas las especies y con ninguna te relacionaste? ¿Me están entendiendo? Antes que Dios hiciera a Eva, Adán le puso nombre a todas las especies. Con ninguna habló, con ninguna dialogó. No pudo hablar nada coherente. Entonces no era posible que una serpiente hablara. Pero como Adán no meditó en lo que Dios le mandó a hacer, lo dejó pasar, como prácticamente viven la mayoría de los cristianos. Todo lo que le pasa durante el día lo dejan pasar y
no saben qué eran las cosas que Dios le estaba haciendo vivir para estar preparado justamente para cuando vengan los problemas de prueba. Porque toda la vida es un entrenamiento, toda la vida es una enseñanza. No podés sacar un segundo de la vida que no sea una enseñanza. Si por acá ahora pasa una cucaracha es porque Dios permitió por algo. ¿Me entienden? No lo podemos dejar pasar. Entonces Adán no meditó. Primero no meditó en que era él el que si comía se iba a morir, y después no meditó que no se pudo relacionar con alguien. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? La serpiente astuta, voy a probar el alma, a ver si el espíritu meditó o no meditó. Entonces la serpiente dijo a la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué pasó? Le captó el oído. Y hermano, cuando el Señor es peligrosísimo, cuando ya el diablo te capta un sentido, es un peligro, porque ya para agarrarte los otros, no es tan, ya se le hace cada vez más fácil. Como siempre digo, ¿sabe cuántas chicas me dijo que me amaba, quedaron con la barriga y él se tomó los vientos, se tomó el avión para Francia? ¿Eh? Y, ay, me había dicho que me amaba. Sí, te dijo que te amaba. No te dijo quién era el que te amaba. No te dijo que era el diablo que te amaba y que te quería arruinar la vida y te quería dejar embarazada y volarse para que sufra. A ver si me entienden. Una palabrita, una tensión de ojo. Por eso ¿cuántos mirando internet tratando de buscar las cosas de Dios le aparece ahí un pecho de una mujer y ya que Dios se olvidó? Ya fue para el pecho, bajó para la... y ese es el tema. Ese es el problema. Cuando el diablo te capta uno de los sentidos, entraste en zona de riesgo, zona de alto riesgo. Entonces miren cómo sigue, 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Segundo, ya le agarró la vista. Ya el diablo ya dijo, esta es mía. Ya la empieza a meter en la red. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó tacto, tercer sentido. Y tomó de su fruto y comió. Antes de comer, normalmente vos traes la comida y sentís el olor. O sea que le agarró el olfato y comió. Punto, 5 sentidos. Golpe mortal. Lo que hizo la serpiente sobre Eva, golpe mortal. Oído, vista, tacto, olfato y gusto. Chau. Marchó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Y acá el segundo error de Adán, que no meditó que el Señor no le dijo a Eva que iba a morir, que era él el que iba a morir. Entonces ahí está la astucia de la serpiente. Le da a comer a tu alma, el diablo tienta a tu alma, para que, bueno, tu alma puede llegar a cometer el error de fallar a lo que dijo Dios. Pero cuando viene a tu espíritu tiene que reprenderla. Ese es el problema. Por eso tu espíritu tiene que estar con conocimiento de la palabra, porque teniendo conocimiento de la palabra, a veces podemos tener desniveles, podemos tener momentos de que bajamos el ritmo de oración, que el diablo pudo meterle unas preocupaciones y ya estamos medio perturbados y andamos débiles. Entonces ahí es donde el diablo quiere aprovechar, los momentos de debilidad. Pero por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo porque me pasó alguna vez, que por alguna situación decís una mentira. Pero, a ver, es cuestión de segundos. Cuestión de segundos. Ay, ya el espíritu me está diciendo, ¿por qué mentiste? ¿Qué necesidad de mentir? Padre, mentir al diablo. Ya me arrepiento, pido la sangre de Cristo y Señor, por favor, misericordia. ¿Qué locura hice? No mentí, tranquilo. No, hermano, me entra una desesperación, escúchame. Si el que miente el Padre es el diablo, ¿cómo me voy a quedar tranquilo? Hasta que no siento que Dios entendió mi corazón, que dije que me equivoqué, Señor, perdóname. Pero gracias a Dios que mi espíritu está conectado con Dios, aunque esté pasando un mal momento, esté conectado con Dios, y mi espíritu corrige a mi alma. El tema es cuando tu alma absorbe tu espíritu, el espíritu se pone de acuerdo, marchaste, esto le pasó a Adán, perdió la relación con Dios eternamente.
Y pasa porque Pablo lo dijo, y Demas se volvía al mundo, y cuánta gente se ha vuelto al mundo. ¿Por qué? Y porque no supo guardar su corazón, no se preocupó de cómo hacer para evitar pecar, cómo avanzar espiritualmente. Entonces pasan estas cosas. Entonces ya para terminar, Hebreos 5:13, Hebreos 5:13 dice lo siguiente, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea que pasó un tiempo dentro de la iglesia, pero siguió siendo niño. Algo que Pablo nos reveló. Pablo también tuvo una etapa de niño, pero maduró y probablemente no sabemos si no es el que está hablando acá. Entonces, pasó una etapa de niño, pero llegó un momento que dice, dejé las cosas de niño. Antes hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero dejé las cosas de niño, maduré, me hice un hombre espiritual. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué tienen ejercitados? Los sentidos. Pero ¿cómo vas a ejercitar el sentido si no tenés los parámetros? Es lógico, pones el parámetro y tenés que empezar a ejercitar. Alguna vez te estabillás, alguna vez podés caer, pero llega un momento que te tenés que hacer. Por ejemplo, en el caso mío, que me viene, porque vos no podés evitar qué mujer se te va a poner adelante, pero te viene una muy voluptuosa, y tenés dos cosas, o decir, qué pecho que tiene esa mujer, o qué nalga, o decir, va, señor, esta mujer no te conoce, ojalá que algún día se convierta a Cristo. ¿Por qué? Porque tengo los sentidos ejercitados. Ahora, si me agarraba antes del Evangelio, no solo miro, sino que quiero tocar. Ahí sí, quiero tocar, quiero comer, todo quiero. Pero claro, Dios me salvó, gracias a Dios tuvo misericordia de mí y me rescató de un hoyo profundísimo. Pero ¿entienden lo que estoy diciendo? Si no tenés los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pablo los tenía sentados y la víbora la sacudió. Y los nativos estaban ahí tocando tambores, este es malo, la justicia divina, y después estaban todos tocando los tambores a Dios, aleluya. Porque Pablo glorificó a Dios con sus sentidos ejercitados en un nivel a la altura de lo que sabemos, porque imagínate, una víbora, para ellos venenosa, venenosa. Entonces, esto, hermanos, es lo que yo quería hoy transmitirles. Me parece que es algo sumamente importante y, como les digo, creo que puse a grabar, espero que grabe, porque les vuelvo a repetir, me gustaría que mientras estamos escuchando los mensajes nos saquen apuntes. ¿Para qué? Para que puedan concentrarse en el mensaje y lo escuchen bien. Y después yo subo el video a YouTube o lo pongo en el Facebook, y ustedes sí, porque para mí lo tendrían que escuchar 2, 3 veces cuando tienen tiempo, para que y se te grabe en el corazón, porque si todo esto que te dije hoy te queda acá, y mañana te va a morder la serpiente y te va a morir. Entonces tenés que hacer que eso baje al corazón. Baje al corazón. Entonces, hermanos, para mí, como siempre digo, es un privilegio divino que el Señor me permita transmitir su palabra, porque ustedes, prestándome los oídos, me están bendiciendo mucho, porque cada uno va a cosechar en el cielo de acuerdo a lo que hace por la obra del Señor. Entonces, vamos a orar ahora por esta palabra para que el Señor les ayude a guardarla en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que estoy con mis hermanos. Gracias por la felicidad de ver hermanos nuevos que se están conectando de Argentina. Una vez más te digo, Sabrina, Padre, sabemos todos los que conocemos la iglesia el esfuerzo que ella hacía en su ministerio, Padre. Te pedimos que la bendigas grandemente. Ahora te pido, Padre, por cada uno de los que están escuchando en este lugar esta palabra y los que la van a escuchar después, que tú los bendigas, Padre, que le ayudes a asimilar esto, Padre, que lo puedan colar en su cabeza y discernir lo bueno de todo esto, Padre, para guardarlo en el corazón y que se les haga parte de su vida, Padre, la importancia, Padre, de controlar, Señor, todo lo que venimos absorbiendo con nuestros sentidos para saber detectar lo que viene de parte de ti o lo que viene de parte del diablo. Señor, en el nombre de Jesucristo, dales corazón entendido, dales corazón sabio, Padre, que tengan el entendimiento bien parametrizado, Padre, para cuando vengan los impactos, Padre, los puedan rechazar o los puedan recibir de acuerdo a tu voluntad. Señor, también
te pido que les des paz en el corazón, los que están pasando tribulación. Padre, yo te pido que envíes tu socorro, Padre, que hagas misericordia, que cortes, Padre, toda ligadura con el reino de las tinieblas, toda atadura con diablo, con demonios, con espíritus inmundos. Padre, que cortes toda maldición, todo yugo de esclavitud. Padre, que ellos puedan crecer espiritualmente, Padre, que puedan sentir, Padre, a Jesucristo dentro de ellos morando y viviendo a través de cada uno. Padre, bendigo los que están enfermos, Padre. Te pido que sanes, Dios mío, que toques ahora de los pies a la cabeza, Padre. En el nombre de Jesús, que restaures la salud, Padre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, tus ángeles estén moviéndose ahora en torno a tus hijos y estén sacudiendo toda presencia demoníaca, Padre. También limpiando la casa, sacando toda inmundicia, todo espíritu de maldad, Padre, cortando toda brujería, hechicería, macumba, todo lo que se pueda haber hecho malo sobre la casa de tus hijos, Padre, sea cortado, ahora cancelado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, también te pido que les des buen descanso, Señor, en el nombre de Jesucristo, que con paz, con alegría, Señor, en su corazón puedan descansar en esta noche. Padre, una vez más, te pido que los bendigas grandemente. También, Padre, bendice mi vida. Padre, úsame en tu reino, Padre, en el nombre de Jesucristo, que la unción del Santo esté siempre sobre mí. En el nombre de Jesús, Padre, me despido de mis hermanos, de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, que pasen una linda noche. Y bueno, a los que no saben, tenemos la oración de la mañana de 6 a 7 y media. El código es el mismo para entrar. Vuelvo a repetir, hay gente que, bueno, que ya tiene muchos años dentro del ministerio, que debería participar a lo largo de toda la reunión de oración, pero bueno, hay otros que son nuevos, pero sería bueno que por lo menos entres 15 minutos, hasta de media hora, y vayas agarrando fuerza a oración, porque necesitamos el conocimiento de la palabra y también necesitamos muchísima oración. Amén. Son las dos cosas que hacen que el verbo se manifieste en nuestra vida. Así que los espero mañana a la mañana en la oración. Hoy tuvimos un pequeño percance, el enemigo quiso meter la cola, pero bueno, gracias a Dios después lo pudimos solucionar con mi teléfono, le pasé internet a la computadora y bueno, terminamos la oración. Buenas noches, Dios le bendiga. Sabrina, Dios te bendiga. Me imagino que debe ser tu hijita la que está al lado, ahí, Shalom, ¿no? Shalom. Dios te bendiga grandemente. Y no sé quién está al lado, pero bueno, también lo bendigo que está al lado tuyo. Dios le bendiga. Nos vemos. Ah, Dios le bendiga.